Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Los bogomilos fueron una comunidad herética que surgió en el siglo X en la región de Tracia, abarcando áreas como la actual Bulgaria, Rumelia y el norte de Grecia, así como en Bosnia. Practicaban una vida ascética rigurosa y sostenían creencias docetistas y gnósticas. La etimología del término bogomilo proviene de dos palabras de origen eslavo, baag, que significa Dios, y milo, que significa querido. Esto se traduce como amado de Dios. Otra interpretación sugiere que el término podría derivar del nombre de su líder principal, Bogomil, que equivale al nombre griego Teófilo, que significa amigo de Dios. Bogomilo fue un sacerdote búlgaro que jugó un papel crucial en la unificación de diversas creencias heterodoxas en Tracia a finales del siglo XI. Este proceso dio origen al movimiento religioso conocido como bogomilismo, que combinaba elementos del paulicianismo y otras corrientes cristianas consideradas heréticas por la Iglesia Ortodoxa. Los bogomilos promovían un sistema de creencias dualistas que rechazaba la autoridad de la jerarquía eclesiástica y defendía la idea de la existencia de dos principios opuestos, uno bueno y otro malo, en conflicto eterno. Este movimiento se convirtió en una fuerza significativa en Bulgaria y otras regiones de los Balcanes, desafiando la ortodoxia y enfrentándose a la autoridad religiosa establecida. Los bogomilos adherían a una serie de principios religiosos distintivos que desafiaban las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Ortodoxa. Negación del nacimiento divino de Cristo y la Trinidad, sosteniendo que Cristo no sufrió crucifixión en realidad, docetismo. Creencia en un dualismo maniqueo del origen del mundo, con Dios teniendo dos hijos, Satán y Miguel, representando el mal y el bien respectivamente. Rechazo de la validez de las ceremonias y sacramentos cristianos. Interpretación espiritual de los milagros de Jesús, negando su realidad material. Práctica del bautismo solo para adultos, sin agua ni aceite, basado en la autorrenuncia, las plegarias y los himnos. Énfasis en la instrucción mutua en lugar de sacerdotes especializados, y la oración en el hogar en lugar de en edificios religiosos. El movimiento bogomilo se dividió en dos ramas principales, una más puritana, conocida como albanesa, por su retiro a zonas montañosas, y otra menos estricta llamada garatense. Tras ser casi aniquilados en Tracia, principalmente por órdenes de los emperadores bizantinos, muchos bogomilos buscaron refugio en lo que hoy es Bosnia, donde se convirtieron en la mayoría de la población al quedar en una zona de influencia entre los católicos croatas y los ortodoxos serbios. Durante la invasión otomana en el siglo XV, muchos bogomilos se aliaron con los turcos contra los cristianos, y la mayoría se convirtió al Islam sunita. En el medioevo, los bogomilos también influyeron en la creencia patarina en Italia, así como en la expansión de los cátaros en Occitania y el noreste de España. Los cátaros compartían con los bogomilos la creencia en el rechazo del matrimonio y la consideración del mundo como un producto del mal, lo que los llevaba a practicar el celibato o formar comunidades en las que éste era común. Esto generó la errónea reputación de que los bogomilos eran homosexuales sodomitas, lo que llevó al apodo de búlgaros y derivó en la palabra bujarrón o buarrón. Según el búlgaro Kouzmas el sacerdote en su sermón contra la herejía de los bogomilos, Bogomil comenzó a predicar su herejía en Bulgaria durante el reinado del emperador Pedro I de Bulgaria, 927 a 969, lo que indica que Kouzmas debió haberlo escrito posteriormente al año 969. La vida de Bogomil está envuelta en una nebulosa y lo poco que se conoce de él es a través de los sermones escritos en su contra. Existe cierta incertidumbre sobre su relación con el sacerdote búlgaro Jeremías o si son la misma persona. La afirmación de que Jeremías era un hijo, discípulo, de Bogomil, puede ser una interpolación. El nombre de la ensenada de Bogomil en la costa occidental de la isla rugosa en el archipiélago de las islas Shetland del Sur en la Antártida proviene de este sacerdote. El maniqueísmo, fundado por el profeta y sabio Parto Maní en el siglo III DC en el Imperio Sasánida, es una religión universalista que tuvo un rápido éxito y se extendió por diversas regiones. En su apogeo, entre los siglos III y VII, fue una de las religiones más extendidas del mundo, compitiendo con el cristianismo primitivo por sustituir al politeísmo clásico. El maniqueísmo enseña una cosmología dualista que describe el conflicto entre un mundo de luz bueno y espiritual, y un mundo de oscuridad malévolo y material. Maní buscaba combinar y superar las enseñanzas de diversas religiones,
incluyendo el cristianismo, el zoroastrismo, el budismo, el marcionismo, el judaísmo, movimientos gnósticos y cultos mistéricos. Se reverencia a Maní como el profeta final después de Zoroastro, Buda, Gautama y Jesucristo. El maniqueísmo se considera la fe definitiva que pretende completar e invalidar a todas las demás, lo que derivó en fenómenos de fusión doctrinal con otras religiones con las que rivalizaba. La definición teológica del maniqueísmo ha sido motivo de controversia. Algunos eruditos sostienen que no es reductible a una concepción dualista de la divinidad y el cosmos, ni puede ser definido como gnosticismo, pero para muchos otros estudiosos es esencialmente gnóstico y dualista. Parte de su doctrina se basa en la creencia en dos principios creadores en constante conflicto, el bien y el mal. El término maniqueísmo también se utiliza de manera peyorativa para referirse a la tendencia a reducir la realidad a una oposición radical entre lo bueno y lo malo. El maniqueísmo se difundió desde la antigüedad tardía por el Imperio Romano y el Imperio Sasánida, y en la Edad Media, por el mundo islámico, Asia Central, Japón, Inglaterra, Francia y China, donde perduró al menos hasta el siglo XVII. Se dice que el maniqueísmo se extendió desde el Atlántico hasta el Pacífico. Sus escritos litúrgicos sagrados y fuentes propias se encuentran registrados en múltiples lenguas, incluyendo latín, griego, copto, persa medio, chino, parto, sogdiano, etc. Además, existen fuentes no maniqueas que informan sobre las creencias y costumbres de esta religión, desde San Agustín con su obra Contra los herejes, hasta Al-Biruni. En la Edad Media, el catarismo y el bobomiguismo fueron consideradas herejías de raigambre maniquea, y en la actualidad algunas sectas y nuevas religiones se declaran maniqueas o neomaniqueas, aunque sin relación directa o histórica con el maniqueísmo. Zoroastro, también conocido como Zarathustra, fue un antiguo profeta y filósofo iraní que fundó el zoroastrismo, desafiando las tradiciones existentes de la religión indoirania y dando forma a la filosofía persa. Aunque no hay consenso sobre su fecha exacta de nacimiento y vida, se cree que fue hablante nativo del avéstico antiguo y vivió en la región oriental de la meseta iraní. Algunos estudiosos sugieren que vivió en algún momento del segundo milenio AC, mientras que otros lo sitúan en los siglos 7 y 10 AC. El zoroastrismo se convirtió eventualmente en la religión dominante en la antigua Persia y sus subdivisiones, desde el siglo VI AC hasta el siglo VII DC. A Zoroastro se le atribuye la autoría de los gathas, himnos compuestos en su dialecto nativo, el avéstico antiguo, que constituyen el núcleo del pensamiento zoroástrico. La mayor parte de lo que conocemos sobre su vida proviene de estos textos. La historización que rodea a Zoroastro puede ser parte de una tendencia anterior al siglo X DC que historiza leyendas y mitos. Una historia curiosa sobre los bobomilos se relaciona con su enfoque único hacia el bautismo, que difería significativamente de las prácticas cristianas convencionales de la época. Los bobomilos sostenían que el bautismo debía ser realizado solo en personas adultas y se llevaba a cabo de una manera bastante inusual. En lugar de usar agua y aceite como en el bautismo cristiano tradicional, los bobomilos practicaban el bautismo a través de lo que llamaban autorrenuncia. Este ritual consistía en un proceso interno y personal en el que el individuo renunciaba a sus pecados y se comprometía a seguir el camino de la fe bobomila. No involucraba ningún elemento físico externo, como el agua o el aceite, sino que se centraba en la intención y el compromiso del individuo con los principios de su fe. A diferencia de muchas corrientes cristianas de la época, los bobomilos no construían iglesias ni consideraban necesario tener un lugar físico específico para llevar a cabo sus rituales y oraciones. En lugar de congregarse en templos o iglesias, los seguidores bobomilos preferían reunirse en sus hogares para realizar sus prácticas religiosas. Creían en la importancia de la comunidad y la instrucción mutua, por lo que se reunían en casas particulares para estudiar las escrituras, rezar y compartir enseñanzas espirituales. Esta actitud hacia los edificios religiosos era bastante inusual para la época y contrastaba con la práctica común en el cristianismo de construir iglesias como centros de adoración y reunión comunitaria. Los bobomilos rechazaban la idea de un clero jerárquico y creían en la igualdad espiritual de todos los creyentes. En lugar de tener sacerdotes o líderes religiosos designados, fomentaban la idea de que cada individuo tenía acceso directo a Dios y podía interpretar las escrituras por sí mismo. Esta actitud desafiante hacia la autoridad religiosa a menudo los colocaba en conflicto con la iglesia dominante y las autoridades eclesiásticas.
Se negaban a aceptar la autoridad del clero ortodoxo y rechazaban las enseñanzas y prácticas que consideraban contrarias a sus propias creencias. Como resultado, los bogomilos fueron perseguidos y enfrentaron la hostilidad de las autoridades religiosas y seculares en varios momentos de su historia. A pesar de la persecución, continuaron resistiendo y defendiendo sus creencias, lo que los convirtió en figuras prominentes dentro del panorama religioso y social de su tiempo. Los bogomilos fueron perseguidos por diferentes autoridades religiosas y políticas a lo largo de su historia, pero una de las persecuciones más significativas fue llevada a cabo por el Imperio Bizantino, especialmente durante los siglos X y XI. Los emperadores bizantinos consideraban a los bogomilos como una amenaza para la ortodoxia cristiana y para la estabilidad del imperio. Se promulgaron leyes y decretos contra ellos, y se llevaron a cabo persecuciones activas para eliminar su influencia. Uno de los episodios más destacados de esta persecución ocurrió durante el reinado del emperador Alejo I Comneno en el siglo XI. Alejo implementó medidas severas contra los bogomilos, incluida la confiscación de propiedades, la tortura y ejecución de líderes bogomilos, y la propagación de propaganda anti-bogomila. Los bogomilos lograron mantenerse activos en algunas áreas del Imperio Bizantino y continuaron practicando sus creencias en secreto. La persecución constante finalmente contribuyó a la disminución y eventual desaparición de la secta en el contexto del Imperio Bizantino. Pedro I gobernó durante un periodo de agitación política y conflictos tanto internos como externos. Durante su reinado, Bulgaria enfrentó presiones tanto de los bizantinos en el sur como de los magiares en el norte. Se distinguió por sus esfuerzos para mantener la independencia de Bulgaria y para consolidar el poder central en el país. Uno de los eventos más significativos durante el reinado de Pedro I fue su bautismo en el cristianismo ortodoxo bajo la influencia de su hermana María, quien estaba casada con el emperador bizantino Juan I Tzimises. Este evento tuvo implicaciones políticas importantes y marcó el comienzo de la cristianización oficial de Bulgaria bajo el Patriarcado de Constantinopla. El Sínodo de Constantinopla, conocido también como el Sínodo de Constantinopla del año 1140 o Sínodo Bogomil, fue una asamblea eclesiástica celebrada en Constantinopla en el año 1140 que tuvo como objetivo principal condenar la herejía bogomila. Durante este sínodo, los líderes eclesiásticos ortodoxos condenaron oficialmente las enseñanzas de los bogomilos como herejía y declararon que los seguidores de esta corriente religiosa serían considerados herejes. Esto tuvo graves consecuencias para los bogomilos, ya que implicaba que ser identificado como uno de ellos podría llevar a ser perseguido, torturado e incluso ejecutado. La condena del sínodo contribuyó a intensificar la persecución de los bogomilos por parte de las autoridades eclesiásticas y seculares en el Imperio Bizantino y en otros territorios donde se encontraban comunidades bogomilas. Esta persecución continuó durante varios siglos, lo que llevó a la supresión gradual de esta corriente religiosa en muchas regiones. Los cátaros, también conocidos como los perfectos o buenos hombres, eran una secta cristiana dualista que floreció en el sur de Francia durante los siglos XII y XIII. Al igual que los bogomilos, los cátaros creían en la existencia de dos principios eternos y opuestos, uno bueno, Dios, y otro malo, Satanás. Rechazaban las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y sostenían que el mundo material era intrínsecamente malvado, mientras que solo lo espiritual era bueno. Esta visión dualista los llevó a adoptar una estricta ética ascética y a buscar la purificación espiritual a través del rechazo de las posesiones materiales y el celibato. Los albigenses, por otro lado, eran seguidores de una forma de cristianismo considerada herética por la Iglesia Católica, centrada en la ciudad de Albi, en el sur de Francia. Compartían muchas creencias y prácticas con los cátaros, incluida su visión dualista del mundo y su rechazo de las enseñanzas y estructuras de la Iglesia Católica. Los albigenses fueron objeto de una cruzada papal y de una campaña de represión conocida como la Cruzada Albigense, que buscaba erradicar su influencia en la región. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura.
Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.